Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Sí, profesor. se lo Bueno, escucha. Buen día. Buenos días, profesor. Sí, yo se lo tenía escucha. ¿cómo les va? Yo tenía un número de entrada distinto, así que bueno, ya me quedo con este. Bueno, lamentablemente hoy vamos a tener que hacer una clase un poquito más cortita, porque yo tengo 10:30 una audiencia, pero bueno, vamos a hablar de lo que podemos y hacer lo mejor posible. Bueno, vamos a ver hoy nosotros entonces el proceso sucesorio. Y tenemos que empezar a ver, acá van a jugar normas del Código Civil y del Código de Procedimiento. Lo primero que tenemos que ver es quién es el juez competente en el proceso sucesorio. Y el juez competente en el proceso sucesorio es el juez del último domicilio del causante. Entonces, juez competente es el del último domicilio del causante. Y la ley aplicable es también la del último domicilio del causante. Entonces, no tenemos que confundir lo que es competente y lo que es ley aplicable, pero en este caso coincide. De todos modos, tratándose de un juicio voluntario, esta ley, este principio, admite ciertas excepciones que le da el código, que es la siguiente, el código de procedimiento. Dentro de la provincia, cuando están todos los herederos presentes y capaces, los herederos pueden pactar que la sucesión tramite ante cualquier departamento judicial de la provincia de Buenos Aires. Y esto es así, por una cuestión de practicidad, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos que ver cuándo es el porqué de esta disposición, es por qué dentro de la provincia de Buenos Aires. Y el porqué es porque las sucesiones, ustedes saben que son procesos universales, y ya acá tenemos otro principio. La sucesión es un proceso universal, lo que quiere decir que solamente puede haber una sucesión abierta. Y esa unicidad, ese control se logra a través de un registro, que es el registro previsto por la ley 7205, que crea el registro de juicios universales, que lo lleva, esto tenemos que recordarlo, que lo lleva el Poder Judicial. Es un registro que tiene su asiento en La Plata y tiene su delegación en cada departamento judicial. Entonces, cuando ustedes promueven una sucesión, queda inscripta en el departamento judicial y queda inscripta en La Plata, y es de consulta obligatoria cuando ustedes tienen que, antes de que el juez declare abierta la sucesión. ¿Queda claro? Entonces, cuando ustedes van a abrir una sucesión, tienen que, antes, esas planillas las llenábamos los abogados, y ahora la llena directamente el Poder Judicial y es por vía electrónica. Entonces, esa planilla tiene la función de, por un lado, preguntar, informar si hay algún otro sucesorio abierto. Y por otro lado, el de inscribir que esa sucesión se está tramitando. Si hubiese sido antes de la revolución informática, les hubiese dicho que se llenó todo triplicado,
que no es un capricho que se llenen por triplicado, sino que era una para registro de cada departamento judicial, una que quedaba para el registro de juicios universales en La Plata, el central, y la otra que volvía al expediente. Ahora bien, vamos a ver qué nos pasa a nosotros si nos encontramos con que hay abiertas dos sucesiones. Entonces, yo les dije a ustedes que no podían existir dos sucesiones abiertas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál les parece a ustedes que sería, aventuren, cuál sería la solución en el caso de que haya dos sucesiones abiertas? O que, mejor dicho, que ya se haya iniciado una sucesión. ¿Queda claro cuál es el ¿Conexidad? planteo? Se remite al expediente que se inició primero. ¿Fuero de atracción Bueno. va el primero que se abrió o no? Claro, No. sí. Fuero de atracción, ojo al piojo, que no tiene nada que ver. ¿Mm? Ojo, que no tiene nada que ver. Vamos a dar la solución. Parcialmente me contestaron, pero hay una excepción. En el caso de que haya ya sucesiones abiertas y una sea testamentaria, cuando se inicie, acumula la sucesión testamentaria. Es decir, que prosigue la sucesión testamentaria. La no testamentaria se remite al juzgado donde está tramitando la testamentaria, el juez la acumula, la hace coser junto con la testamentaria y declara que continúa la sucesión testamentaria, no la intestada, y que la intestada queda, antes de archivada, paralizada. ¿Correcto? Ahora bien, cuando hay acciones abiertas del mismo tipo, es decir, dos o más, ¿no?, testamentarias o intestadas, acumula, prevalece, continúa, no la que se haya iniciado primero, sino la que esté más adelantada. En el proceso sucesorio existen tres momentos. La primera etapa es la apertura de la sucesión. La segunda etapa son los trámites realizados entre la apertura y la declaratoria de herederos o declaración de validez formal del testamento. Y la tercera etapa son los trámites posteriores a la declaración de validez o a la declaratoria de heredero, que sería la denuncia de los bienes. Ahora, vamos a ver, ya que me lo preguntaron y ya que estamos con una institución que puede llegar a ser para ustedes confusa, el fuero de atracción. Hasta ahora nosotros hablamos de acumulación de los procesos. ¿Quedó en claro? Entonces, la respuesta que yo di es cuando se promueve una sucesión y ya hay otra u otras iniciadas. Eso es acumulación y cerramos el capítulo. Ahora vamos a hablar de el fuero de atracción. Por una razón de practicidad, también por una razón de universalidad, el juicio sucesorio atrae a las acciones que tengan como objeto
causas, litigios entre coherederos respecto de bienes integrantes de la sucesión. Causas entre los coherederos con respecto a los bienes de la sucesión. Entonces, si un heredero demanda a otro por un choque que fue no sé dónde, no tiene nada que ver, no atrae. Pero, por ejemplo, si un heredero controvierte la calidad de heredero de otro o controvierte la legítima, la porción disponible, la igualdad, entonces tramitan ante el juzgado sucesorio. Y también atrae a los juicios, a los pleitos en que el causante era demandado, no el que era actor, que era demandado, por la sencilla razón de que, en resumen, se va a tratar de agredir los bienes que integran el sucesorio. Entonces, ¿ves la diferencia entre fuero de atracción y acumulación de procesos? Sí, sí. Bien. Continuamos entonces. De esta manera, la pregunta es, si el causante era actor en una acción patrimonial, ¿dónde va a tramitar ese pleito? ¿En el último domicilio del causante? No nos confundamos. En donde haya abierto la ¿Cómo? sucesión. En donde haya abierto la sucesión. No, si es actor Cuidado con depende esto de la que... acción patrimonial que se trate, si era una obligación en el lugar de la obligación, por ejemplo. Exactamente. Entonces, para dejar en claro el principio, si es actor, en el lugar que corresponda, de acuerdo con las reglas de la competencia. Entonces, por ejemplo, el actor, el causante, estaba reclamando por una deuda, acreedor, con garantía hipotecaria, en un juzgado de, no sé, de Bahía Blanca. Continúa la acción. Lo que pasa es que cuando esa deuda se cobre, va a haber que transferir el monto a la sucesión porque forma parte del acervo hereditario. Entonces, cuando es actor o cuando son acciones entabladas con posterioridad al fallecimiento del causante, pero en que el demandante sea el causante, ahí los herederos van a promover la acción en el juzgado que corresponde de acuerdo con las normas generales del procedimiento. Porque ustedes saben que puede haber acciones que se susciten, que nazcan con posterioridad al fallecimiento. Una deuda que no había vencido al momento de la muerte del causante. Bueno, entonces, cuando se opera la exigibilidad de la deuda, los herederos van a entablar la acción ante el juzgado que corresponda. Y, repito, el fuero de atracción es cuando el demandado cuando el causante era o es demandado. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para que el juez ordene la apertura de la sucesión? Este concepto de apertura es importantísimo porque no basta
con que alguien pida o promueva un juicio sucesorio. El proceso sucesorio queda firme, queda instaurado una vez que el juez ordena la apertura. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que el juez ordene la apertura? Estos requisitos, algunos coinciden con los de cualquier pleito en que el juez los tiene por parte, pero algunos son especiales. Entonces, los requisitos son, en primer lugar, tienen que promoverlo con el certificado de defunción. Y no hay ningún otro documento que lo pueda suplantar. Entonces, por un interés a veces y a veces del abogado, porque yo ya les dije que la sucesión se dividía en tres partes, y sobre todo se divide en tres partes a los fines regulatorios, ¿no es cierto? En tres etapas. Y un tercio de la regulación corresponde a la apertura. Entonces, a veces, por apresuramiento, para poder llegar primero, para que nos regulen por la apertura, se presentan, había un chisme, no sé si será cierto, que se quiso abrir una sucesión con el aviso fúnebre del diario. Yo no creo, no sé si habrá sido cierto, pero sí puede darse el caso de que se quiera promover el juicio sucesorio en el momento en que se produjo el fallecimiento, señalando que todavía no se pudo obtener el certificado de defunción, es decir, por razones administrativas. O también que se pretenda promover el juicio sucesorio con la constatación de la defunción. ¿Qué diferencia hay entre la constatación y el certificado de defunción? La constatación es un documento sí, que tiene más naturaleza médica, me parece, ¿no? Es el instrumento que utiliza el médico. Exactamente. Ustedes pueden obtener, es decir, para inscribir un fallecimiento se necesita o la constatación de defunción que la llena el médico y cuyos requisitos son cada vez más, se van incrementando justamente para evitar inscripciones fantasmas. Son certificados que vienen en un determinado papel, numerados, en que es larguísimo porque el médico tiene que llenar muchísimos datos, y esos datos después se usan para estadísticas, que representa cualquier persona ante el registro civil. Con los datos que figuran en la constatación de defunción, el registro civil expide un certificado de defunción. Y si la persona no murió frente a un médico, es necesario presentar 2 testigos que hubiesen visto el cadáver y que testimonien sobre la identidad del fallecido. Entonces, por ejemplo, una persona que murió en la calle o una persona que se la encontró muerta. ¿Es así? ¿Y qué pasa con los casos en que no hay testigos, porque el cadáver no lo vieron, y no hay una constatación médica? Esto ustedes me parece que ya lo vieron. No se vio al cuerpo, nadie vio al cuerpo, y no hay una constatación médica. ¿Qué debemos hacer?
¿Es la presunción de fallecimiento? Exactamente, exactamente, la presunción del fallecimiento. Muy bien. Entonces, presentado el certificado de función, ¿qué más, qué otro requisito se necesita para que el juez declare abierta la sucesión? Que el sucesorio sea promovido por quien tenga interés legítimo, es decir, no por cualquiera. Y ese interés legítimo debe comprobarse. Entonces, ¿quién puede iniciar la sucesión? Cualquier heredero, testamentario o habintestato, cualquier legatario, herederos del acreedor, acreedores del heredero o acreedores del causante. Y antes se ordenaba presentación de la planilla de juicios universales, que ahora ya saben que las hace el juzgado. Entonces, para promover el juicio sucesorio y que el juez declare abierta la sucesión, tenemos certificado de función y acreditar el interés legítimo, o sea que sea un heredero, legatario o sus acreedores. ¿Quedamos en claro con ese tema? Sí. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Una vez que el juez declara abierta la sucesión, ¿cuál es el próximo paso? El juez que ordena la publicación de edictos en el boletín oficial y en un diario de amplia circulación en el lugar. En Mar del Plata, hoy el único diario es La Capital. Bueno, y el boletín oficial es el boletín que sale en La Plata, ¿no es cierto? Bien, antes era una publicación por 3 días, ahora la publicación en el boletín oficial se hace solamente. Y se ordena la citación de todos los herederos conocidos. ¿No es así? Por cédula. Además, el juez ordena, y acá encuentra lo siguiente: una vez abierto el juicio sucesorio, es decir, el juicio sucesorio puede abrirse sin el requisito, pero una vez abierto, el juez ordena al registro de testamentos que informe si existen registrados disposiciones de última voluntad otorgadas por el causante. No nos confundimos con el registro de juicios universales. Para que el juez declare abierta la sucesión, se necesitan, ya les dije, certificado de función y una petición por un interesado. El juez ordena la inscripción de esa apertura en el registro de juicios universales. Punto. Durante la tramitación de la sucesión, el juez ordena el informe del registro de testamentos. ¿Quién lleva el registro de testamentos? No un órgano de la provincia de Buenos Aires del Poder Judicial, como sería el registro de juicios universales, sino el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que tiene su asiento en La Plata. Entonces, no van a remitir los testamentos, las revocaciones, los legados, sino que van a informar en qué fecha otorgó el acto el causante y ante qué registro de cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Entonces, con ese resultado, habrá que oficiar a las escribanías para que remitan los actos de última voluntad. ¿Quedamos en claro? Bien. Por otra parte, hay que
recabar oficios al IPS. ¿Ustedes saben qué es el IPS? Es el Instituto de Previsión Social, la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Buenos Aires, para que informe si el causante había recibido alguna pensión graciable, es decir, pensión o jubilación, que son las que se obtienen no por trabajar y después jubilarse, sino que son los que serían esas pensiones que se otorgan sin necesidad de aportes, por discapacidad, por excepción, etc. ¿Por qué? Porque si el IPS informa que habían recibido alguna pensión graciable, lo que le compete a la provincia, la facultad que tiene la provincia es de reclamar lo que le pagó actualizado. ¿Mm? Quedamos entonces en claro con ese tema. ¿Quedó claro hasta ahora? Sí. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces ahora en qué consiste la investidura de la calidad de heredero. Acá tenemos que hacer una salvedad. Creo que alguno de ustedes preguntó esto en el grupo. ¿Puede ser que lo hayan preguntado? Bueno, esto está relacionado, la investidura de la calidad del heredero, es decir, la demostración de la calidad del heredero ante terceros, tiene lugar de pleno derecho cuando se trata de herederos forzosos o herederos legitimarios, ¿no es cierto? Ascendientes y descendientes sin límite de grado. Y los colaterales y las sucesiones testamentarias, los herederos deben peticionar al juez que los invista de esta calidad. No es necesario que se dicte la declaratoria o que se apruebe el testamento, sino que esto justamente está pensado para obtener una investidura de herederos y poder entonces ejercer los actos que le correspondan al heredero pendiente del juicio sucesorio. Juicio sucesorio que se termina, que se concluye con la partición de los bienes. Entonces el juicio se inicia con la apertura de la sucesión y se termina con la partición de los bienes. En el medio, los herederos pueden realizar determinados actos útiles a la sucesión, mediando la investidura de herederos. Nosotros dijimos que entonces en la sucesión en la sucesión intestada, el juicio termina con una declaratoria de herederos, que como su nombre bien lo dice, es declarar lo que ya existía. El juez mira para atrás y dice, es realidad lo que ya había pasado, porque ustedes saben que la sucesión se difiere en el momento exacto del fallecimiento del causante. A partir de ese momento, yo esto lo dije en clase, los herederos reciben la propiedad de los bienes. Entonces el juez declara lo que ya existía. Y cuando tenemos una sucesión testamentaria, el juez, después de la publicación de dictos y los demás requisitos que les dije, declara en cuanto hubiere lugar por derecho, es decir, dejando la puerta abierta para que después vengan caducidades del testamento, nulidades, revocaciones,
falsedades, lo que sea. El juez lo que declara en cuanto hubiere lugar por derecho, si en el futuro no hay problema, es la validez del testamento en cuanto a las formas. El juez dice, esto que me presentaron en cuanto a las formas es un testamento. Entonces, sucesión al intestada termina con la declaratoria de herederos, que relata lo que ya existía, los herederos. Y en sucesión testamentaria, el juez declara, en cuanto hubiera lugar por derecho, también lo hace con la declaratoria de herederos, que el testamento en cuanto a sus formas es válido. No se juega, porque no le corresponde, porque no hubo legítimo contradictor. Si el testamento viola la legítima, si no la viola, si hay que reducir, si es nulo. Por último, y bueno, como yo les dije, tenemos que cortar un poquito antes porque tengo una audiencia. Por último, el juez dicta declaratoria de herederos. Y esto me lo van a contestar ustedes. ¿Qué pasa si en el futuro cambian las circunstancias? Es decir, aparece un heredero nuevo. ¿Qué pasa con esa declaratoria, aunque haya quedado firme? Se amplía y Se amplía. encuentra la sucesión como está. Exactamente, eso ya creo que lo dije. Se amplía con ninguna acción rara. Se presenta el certificado de nacimiento o la acreditación del vínculo y el juez, inmediatamente previa vista fiscal, amplía la declaratoria. Y después vamos a ver, esto es importante que lo sepan, vamos a ver qué dicen los herederos que estaban declarados. Si le correspondía, si no le correspondía, si es un título falso, en cuyo caso comenzarán las acciones entre coherederos. Una de ellas sería la de petición de herencia porque los herederos le niegan la calidad de heredero. Por ejemplo, sería petición de herencia. Y podría haber también acciones de complemento, acciones de colación, etc. Bueno, les pido que me sepan disculpar y les voy a pedir que para la próxima clase, que va a ser el 16 de febrero, ustedes se fijen de todos estos temas que debimos haber visto y que yo di un poquito a las apuradas para preguntármelo. Disculpen que me tenga que retirar un ratito antes. ¿Quedamos así entonces? Sí, profesor. Buenas tardes. Gracias. Fenómeno. Muchas gracias, discúlpenme y nos vemos el martes que viene. Hasta Gracias, luego. buen día. Buen día, chicos. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.